Ranking de deserción universitaria 2007-2014. En un video anterior calculamos la deserción universitaria en forma agregada, es decir, para el conjunto de las universidades en el periodo 2005-2015. Hemos avanzado en nuestra investigación del tema con el objeto de conocer la deserción no solo a un nivel agregado, sino que respecto a cada una de las universidades en particular. Para ello hemos utilizado las bases de datos del CNED, Consejo Nacional de Educación, y del CIES, Sistema de Información de Educación Superior, dependiente este último del Ministerio de Educación. Del CNED hemos obtenido la matrícula de primer año y la matrícula total de cada una de las universidades para el periodo 2005-2015, mientras que del CIES hemos obtenido el número de titulados para el periodo 2007-2014. La matrícula total es la suma de los alumnos de primer año, excluidos los repitentes, y de los alumnos antiguos. A su vez, los alumnos antiguos son la suma de tres categorías disjuntas. Los alumnos antiguos regulares, que son aquellos que estuvieron matriculados en la misma institución en el año precedente. Los alumnos reincorporados, que son aquellos que habían abandonado por cualquier circunstancia sus estudios y se reintegran a la misma universidad, pero por cierto no estaban matriculados el año precedente. Y, finalmente, los alumnos transferidos de otras instituciones. Las siglas que hemos destacado en rojo son de carácter mnemotécnico y servirán para establecer más adelante fórmulas para el cálculo de la deserción. Usando la misma técnica que utilizamos en el video anterior para el cálculo de la deserción del conjunto de las universidades, se muestra aquí el cálculo de la deserción de la Universidad de Chile para el periodo 2007-2014. A modo de ejemplo, describamos cómo se calcula la deserción en el año 2007. Las cifras que intervienen en el cálculo están destacadas en diferentes colores. En dicho año, la Universidad de Chile obtuvo una matrícula total de 23.733 alumnos. ¿Qué ocurrió con ellos al final de dicho año? Una parte debe haberse matriculado de nuevo en la universidad convirtiéndose en alumnos antiguos regulares. Dichos alumnos antiguos regulares se encuentran incluidos entre los 19.672 alumnos antiguos del año 2008. Pero, como se señaló anteriormente, también pueden haber dentro de dicha cifra alumnos transferidos de otras universidades, así como alumnos reincorporados. Desgraciadamente, no tenemos modo de diferenciar a unos de otros. En consecuencia, solo estamos en condiciones de afirmar que a lo más 19.672 del total de alumnos matriculados en el 2007 se matriculó en el año 2008. Finalmente, de los 23.733 alumnos matriculados en el 2007, se titularon ese año 2.747 estudiantes. ¿Y qué pasó con el resto de los estudiantes que ni se mantuvieron en la universidad ni se titularon en 2007? Muy simple, ellos desertaron. Es decir, no se matricularon en el año 2008 pese a no haber terminado aún sus estudios. En la parte de abajo de la lámina hemos explicitado la fórmula que acabamos de describir para el cálculo de los alumnos que desertaron en el año 2007. Es decir, la deserción en el año 2007 es igual a la matrícula total del 2007, menos los antiguos de 2008 y menos los titulados del 2007, de la que arroja un total de 1.314 estudiantes que desertaron. Es usual en la literatura calcular la tasa de titulación y de deserción respecto de los alumnos que ingresaron, es decir, respecto a la matrícula de primer año. Ello corresponde a medir el rendimiento de un sistema dividiendo la cantidad de unidades que salen por las que entran. Así, la tasa de titulación del año 2007 es el cociente entre los 2.747 alumnos titulados y los 4.569 alumnos que ingresaron a primer año. Esto es un 60,1%. Asimismo, la tasa de deserción del 2007 es el resultado de dividir los 1.314 alumnos que desertaron por los 4.569 alumnos de primer año, es decir, un 28,8%. En lugar de calcular el promedio de las tasas anuales, es más preciso sumar todas las variables desde el 2007 al 2014 y luego calcular las tasas,
lo que se muestra en la última línea de la tabla. Así, en el periodo 2007-2014, ingresaron a primer año de la Universidad de Chile 41.771 alumnos. Se titularon 25.835 y desertaron a lo menos 11.917, lo que representa una tasa de titulación del 61,8% y una tasa de deserción del 28,5%. No deja de llamar la atención el bajo número de alumnos que desertaron en el año 2014 en la Universidad de Chile. Cabe preguntarse, ¿qué relación existe entre la deserción calculada del modo en que lo hemos hecho y la deserción real? Aprovechando las definiciones y siglas mnemotécnicas que hemos introducido previamente, podemos escribir la fórmula que hemos usado para el año 2007 para un año cualquiera, digamos el año N. Como se indica en la ecuación 1, la deserción calculada del año N es igual a la matrícula total en dicho año, menos los alumnos antiguos del año N más 1 y menos los titulados del año N. Para que esta fórmula fuese la deserción real del año N, bastaría que los antiguos del año N más 1 fuesen solo alumnos regulares, que es precisamente lo que se define en la ecuación 2 como deserción real. Pero sabemos que los alumnos antiguos, además de los alumnos regulares, pueden incluir a alumnos reincorporados y transferidos, de modo que siempre los alumnos regulares del año N más 1 son menores o igual a los alumnos antiguos, como se indica en la lámina. En consecuencia, la deserción calculada en el año N será siempre menor o igual a la deserción real del mismo año. O dicho de otro modo, la deserción que calculamos con la fórmula propuesta subestima la deserción real. La igualdad se producirá si y solo si no existe en el año N más 1 ni alumnos reincorporados ni alumnos transferidos de otras instituciones. En la aplicación de nuestra fórmula a cada una de las universidades, nos encontramos con algunas situaciones aparentemente aberrantes. Universidades que en algunos años tienen deserción negativa. Por su propia naturaleza y definición, la deserción real no puede ser negativa, aunque la deserción calculada con nuestra fórmula sí podría serlo. A modo de ejemplo, no es el único caso, por cierto, se muestra en la Universidad de Atacama, que en el año 2013 tendría, de acuerdo con nuestra fórmula, una deserción de menos 1.837 alumnos. La explicación de esta aparentemente extraña situación se encuentra en los 4.937 alumnos antiguos del año 2008, cifra muy superior al total de estudiantes del año 2013, que son solamente 3.307. Ello significa que, necesariamente, en 2014 ingresaron muchos alumnos transferidos o reincorporados. De acuerdo a la información de prensa, en el año 2014 en la Universidad de Atacama, así como varias otras, recibieron un número importante de alumnos de la Universidad del Mar, que había entrado en proceso de cierre luego del escándalo de Coimas en su acreditación que nosotros mismos habíamos denunciado en enero de 2012. Para resolver esta anomalía, hemos modificado nuestra fórmula de modo que cuando la deserción calculada es negativa, se establece igual a 0, lo que por cierto no modifica su carácter de subestimación de la deserción real. Con esta modificación, en la lámina siguiente, mostraremos las 15 universidades con mayor deserción en el periodo 2007-2014. En la segunda columna de esta lámina, bajo el título EA, se indica el estado de la acreditación de cada una de las universidades al 15 de febrero de 2016. Información extraída de la página web de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, y del CNED. La simbología utilizada en esta columna es la siguiente. Los dígitos corresponden al número de años de acreditación otorgados por la CNA a la universidad. AR significa acreditación rechazada por la CNA. NA significa nunca acreditada, es decir, que la universidad nunca se ha presentado al proceso de acreditación ante la CNA, el cual, por desgracia, no es obligatorio de acuerdo a la ley. LIC, que no aparece precisamente en esta lámina, significa que la universidad está en proceso de licenciamiento bajo la supervisión
del CENED, es decir, que aún no ha alcanzado su autonomía. Los porcentajes de deserción, que como se recordará son superiores a los aquí calculados, son extremadamente elevados, superando largamente el 50% que hace no mucho tiempo el Mercurio, en una editorial, estableció como la deserción máxima de las universidades. Otro aspecto preocupante es que de las 15 universidades con mayor deserción hay 4 acreditadas. Incluso la Universidad Alberto Hurtado cuenta con 5 años de acreditación. También es preocupante verificar que las universidades que ocupan el tercer y cuarto lugar en este ranking son universidades estatales acreditadas. La Universidad Miguel de Cervantes, que ocupa el segundo lugar, es la única de este grupo de 15 universidades que nunca ha querido presentarse al proceso de acreditación, lo que hace urgente modificar la ley que rige a la Comisión Nacional de Acreditación CNA, incluso antes de discutir la reforma de la educación superior, para hacer obligatoria la acreditación y asegurar el cierre de aquellas universidades que por 2 veces consecutivas no logren acreditarse. Finalmente, el primer lugar entre las universidades con mayor tasa de deserción lo ocupa la Universidad La República. De acuerdo a lo informado por el diario La Tercera en su edición del 17 de mayo de 2014, el Ministerio de Educación envió a la justicia los antecedentes sobre la investigación que están realizando en la Universidad de la República y que podrían configurar la existencia de eventuales delitos tributarios o quiebra fraudulenta. La información fue remitida el 13 de mayo a la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente, encabezada por el fiscal Carlos Gajardo, quien confirmó la recepción de los antecedentes remitidos por la cartera de Educación. Se trata de un oficio que contiene, entre otras cosas, información relacionada a los problemas financieros que adujo la universidad y que en 2010 la llevaron a solicitar la quiebra. Fin de la cita. Esta es una demostración palmaria que el actual marco legal debe ser cambiado con la mayor urgencia posible. En la lámina siguiente mostraremos las 15 universidades con menor deserción en el periodo 2007-2014. De las universidades con menor deserción que se muestran en esta lámina, 8 son estatales y 7 privadas, de las cuales 3 pertenecen al CLUSH, todas católicas, y 4 se crearon al amparo del F número 1 de 1980. Entre estas últimas figura la Universidad Adventista, que nunca se ha sometido al proceso de acreditación. La Universidad del Biobío es la que presenta una menor tasa de deserción con un 18,3%, siendo, además, la segunda con la mayor tasa de titulación, un 75,1%, detrás de la Universidad Arturo Prat, que tiene un 79,2%. Llama la atención por su baja tasa de titulación la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, con un 41,4%. A quienes deseen analizar con mayor detenimiento este ranking, les sugiero apretar el botón Stop y una vez terminado el análisis, continuar con el video. Las definiciones de tasas de titulación y de deserción tienen algunos problemas que pretendemos analizar y resolver en esta última lámina. Si consideramos la universidad como un sistema, veremos que tiene 3 entradas: primer año, transferidos y reincorporados, y 2 salidas: títulos, titulados y desertores. En este sistema, las 3 variables de entrada son la materia prima para producir cada una de las variables de salida, pudiendo existir titulados o desertores provenientes de cualquiera de las variables de entrada. Como ya se mencionó, hasta ahora en la literatura las tasas de titulación y deserción se han calculado respecto a la matrícula de primer año, lo que nosotros también hemos hecho en nuestro trabajo, lo cual carece de sentido si la suma de las variables de entrada, transferidos y reincorporados, tienen mucha incidencia en la entrada total. Si definimos una única y nueva variable de entrada, el ingreso anual de estudiantes, como la suma de las 3 fuentes de entrada que se observan en el esquema, es claro que las tasas de titulación y de deserción deberían calcularse respecto a esta nueva variable en lugar de la matrícula de primer año, como se ha hecho hasta ahora, para dar cuenta de la relación existente entre las salidas y entradas del sistema. En consecuencia, proponemos las nuevas definiciones para las tasas de titulación y deserción que se muestran al final de la lámina.
La tasa de titulación nueva sería titulados dividido por el ingreso anual de estudiantes. Y la tasa de deserción nueva sería número de desertores dividido por el ingreso anual de estudiantes. Como claramente el ingreso anual de estudiantes es mayor o igual que la matrícula de primer año, tanto la tasa de titulación como la de deserción serían inferiores a la que actualmente se utilizan, pues se dividirían por un número más grande, pero que en todo caso darían mejor cuenta de la situación real de cada universidad. La única posibilidad que ambos tipos de tasa, la actual y la propuesta, coincidan es que en un año dado no hubiesen ni reincorporado ni transferido, lo que parece muy poco probable. Con todo, nuestra fórmula de cálculo de la deserción sigue siendo válida y entrega una cuota inferior de la deserción real. Si se divide la deserción calculada con nuestra fórmula por el ingreso anual de estudiantes, en lugar de la matrícula de primer año, esta cuota inferior también disminuiría, pero mantendría su carácter de cuota inferior respecto de este nuevo modo de calcular la tasa de deserción. El problema, sin embargo, radica en que si bien esta nueva definición es conceptualmente correcta, no es posible encontrar en las bases de datos disponibles el número de alumnos transferidos, ni tampoco el número de alumnos reincorporados en cada año en cada universidad. Creo que con un esfuerzo conjunto de las universidades, el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación, sería posible reconstruir la información faltante en los años pasados y a lo menos comenzar a solicitarla de ahora en adelante, sin olvidar el número de alumnos antiguos regulares, que permitiría, junto a la información anteriormente mencionada, calcular en forma exacta las tasas de titulación y de deserción. A lo menos, las universidades que muestran una muy elevada tasa de deserción deberían estar muy interesadas en completar la información faltante para poder mejorar su posición en el ranking. Muchas gracias.